Hebreos capítulo 4 nosotros encontramos el inicio de su obra intercesora. Él es nuestro sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Y vamos a leer hasta el 5:10. Padre, ahora con nosotros, con tu palabra en nuestras manos. Sí, nosotros entendemos el español, pero tu mensaje jamás lo podremos entender, excepto tu Espíritu Santo traiga luz a nuestra mente y a nuestra alma. Pedimos, por lo tanto, en Cristo Jesús, que ilumines nuestra mente, ilumina nuestra alma y mueve nuestra voluntad para nosotros entender y amar a nuestro Señor Jesucristo hoy más que nunca. Esto te lo pedimos por Él y para Él. Amén. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios que tenemos un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote no como los sacerdotes humanos, sino que Él es glorioso y está sentado a la misma diestra del Padre en gloria. Esa es la introducción al sacerdocio del Señor Jesucristo que el escritor de Hebreos va a expandir en los capítulos 7 y 8, que veremos en su momento cuando lleguemos allá, si el Señor no viene antes a buscarnos. Recuerden que los receptores de esta carta eran judíos que se habían convertido al cristianismo, que se habían convertido a Cristo, que entendieron que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y abrazaron al Mesías, abrazaron ese mensaje que está plasmado en el Antiguo Testamento. El Mesías vendría para darles salvación. Y ellos abrazaron al Mesías como Señor y Salvador. Pero ahora había circunstancias que estaban tentando, provocando que algunos se sintieran tentados a abandonar a Cristo para regresar a la religión. Y el escritor les está escribiendo: no hagan eso. Fíjense quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es superior a absolutamente todo. Es superior a los profetas, a la ley, a Moisés, a los ángeles.
es superior a todo. Él es nuestro reposo. Él es nuestro sumo sacerdote. Y es importante esto. No regresen, es una locura regresar a la religión. Es una locura volver al judaísmo para practicar ritos vacíos. Ritos que eran solamente representativos, ilustraciones del verdadero Cristo. No regresen a la ilustración cuando ya tienen la verdad. Y él dice, además, si ustedes regresan al judaísmo, somos sacerdotes humanos. Que por cierto, ustedes saben lo que hacían los romanos. El sumo sacerdocio comenzó en Levítico cuando el Señor decidió colocar a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos, su linaje, como los sacerdotes. Y es algo sumamente santo. ¿Te recuerdan en Levítico capítulo 10 lo que pasó? Los dos hijos mayores de Aarón que profanaron el sacerdocio, el Señor los ejecutó en el mismo momento. Porque hicieron de las cosas santas un relajo. Y el Señor les demostró a todo el pueblo que Él es santo. Pero comenzó con Aarón. Y el linaje de Aarón, pues de ahí salía el sacerdocio a través de Leví. Ahora, para el tiempo del Imperio Romano que había conquistado a Israel, el rey que presidía sobre Judea, él es el que decidía quién iba a ser el sumo sacerdote. Ya no era algo que ellos permitían que el pueblo buscase la voluntad de Dios para elegir el sumo sacerdote, si es que alguno no estaba disponible, y todos tenían que ser de la línea de Aarón. Pero los romanos dijeron que no, el sumo sacerdote era importante, la figura probablemente más importante en el Estado de Israel, porque el que presidía el Sanedrín. Y por lo tanto tenía mucho poder sobre el pueblo. Y entonces, claro, políticamente hablando, los romanos decían, no, tú eres el que va a ser el sumo sacerdote. Y buscaban uno, naturalmente, que era más, que pudiera someterse a los lineamientos romanos. Entonces, para estos lectores, que probablemente allá por el año 67, 68 después de Cristo, ¿ustedes quieren dejar a Cristo y regresar a la religión que total está siendo dominada por un poder extranjero? Es una locura y pagano. Es una locura. Miren a quién tenemos. Tenemos un sumo sacerdote nosotros. Y miren quién es. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y después identifica quién es Jesús, el Hijo de Dios. Aquellos que están pensando en abandonar a Cristo o descuidar su relación con Cristo, atención, miren a quién ustedes están abandonando. Y si ustedes todavía no han abrazado a Cristo, miren a quién no han abrazado. Es una locura saber que Cristo está ahí y que todavía no hayas entregado tu vida por completo a Él. En primer lugar, quisiera llamar su atención a que la necesidad de un sumo sacerdote manifiesta nuestra condición. Porque dice que tenemos debilidades y tenemos pecados. Versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse ¿de qué? De nuestras debilidades. O sea, Él sí se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué?
porque los demás son iguales pecadores que aquellos por quien ellos interceden. Los sumos sacerdotes humanos son hombres sujetos al pecado también. Pero nuestro Señor Jesucristo, sin pecado. Entonces, nuestra condición de debilidad y de pecado requiere que tengamos un sumo sacerdote que esté al lado del Padre, 3 veces santo, intercediendo por nosotros. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. No hay un solo ser humano que pueda decir, yo voy al cielo por mis propios méritos. Si así fuera, Cristo no tuviera que haber muerto. Pero Cristo murió para demostrarnos a todos nosotros que no hay uno solo que por sus propios méritos pueda presentarse ante el Padre. Necesitamos a Cristo como nuestro sumo sacerdote. Pero también, dice el versículo 16, acercámonos pues confiadamente a un trono que está lleno de gracia, de misericordia y de socorro. Necesitamos gracia, misericordia y socorro. Necesitamos llegar a Dios, pero no podemos. Versículo 1 hasta el 6 describe lo que es el sumo sacerdocio humano. Pero es que dice, el sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido ¿a qué? A favor de los hombres. Necesitamos llegar a Dios y no podemos. Por lo tanto, el Señor instaura el sumo sacerdocio como un intercesor para representar al pueblo ante Dios. Y ustedes sabían que en el pueblo de Israel, este sumo sacerdote, él ofrecía una ofrenda a Dios por todo el pueblo una vez al año en el día de la expiación. Pero él no podía ofrecer ese sacrificio a Dios por todo el pueblo sin antes ofrecer uno por sí mismo. Él tenía que estar libre de pecado para presentarse ante Dios y por lo tanto ofrecía un cordero. Pero encontramos aquí y veremos más adelante la sangre de los corderos, los sacrificios de los corderos, de los animales realmente no quitan el pecado. Por eso Juan el Bautista, cuando se presenta el Señor Jesús, apunta hacia él, a todos sus discípulos, los que le estaban escuchando a él y siguiéndole a él, él dice, miren, el mensaje que les predico es este. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También versículo 2 dice que nosotros somos ignorantes y extraviados. Esa palabra extraviados está hablando extraviados de la creencia correcta, extraviados de la verdad, ignorantes de la verdad y extraviados de la verdad, pero la ignorancia no es excusa. Y uno se pregunta, ¿cómo va a ser que la ignorancia no es excusa? Es que si yo no sé, ¿cómo yo no voy a ser culpable de lo que yo no sé? La Escritura pone claramente el argumento que no hay ninguno que sea excusado por ignorancia. ¿Por qué? Porque la verdad, y hoy día más que nunca, está a la disposición de todos. Y eso es gracia de Dios. Dios ha hecho que en la medida que el mundo ha ido avanzando en tecnología, su verdad esté disponible para todo el mundo. 300 personas entre nosotros. ¿Cuántas Biblias hay en este salón? Bueno, si nosotros levantamos la Biblia física, hay un buen número. Pero entonces si levantamos los celulares y las tabletas, que ahí hay versiones sin límite y acceso sin límite a la Biblia, a la palabra de Dios en todos los idiomas y dialectos, nadie tiene excusa.
La palabra de Dios, el evangelio, el mensaje del evangelio está disponible para todo el mundo. Pero aún así, aunque no tenemos excusa de nuestra ignorancia y no tenemos excusa si nos extraviamos de la verdad, aún así nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros por si acaso. Y eso es glorioso, hermanos. Necesitamos eterna salvación. Nuestra alma, porque la paga del pecado es muerte, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, y el castigo del pecado es muerte. Todos nosotros necesitamos salvación. Dice el versículo 9 del capítulo 10, y habiendo perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. ¿Le obedecen a qué? Cuando Él dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. La necesidad de un sumo sacerdote pone de manifiesto nuestra condición, nuestra necesidad. La necesidad, en primer lugar, de que necesitamos un Salvador, un Redentor, necesitamos salvación para nuestra alma eterna. Y en segundo lugar, mientras vivimos aquí, necesitamos a alguien que interceda por nosotros, porque constantemente caemos en pecado. Pero nuestra condición exige un sumo sacerdote capaz y eficaz. Dice que este sumo sacerdote traspasó los cielos. En la eternidad, el Señor Jesús estaba con el Padre y el Espíritu Santo, en gloria. Él es Dios. Él no tenía que venir, pero quiso venir. Desde la gloria, Él traspasó los cielos para llegar a nosotros a través de María. Y nació y creció, 100% hombre, 100% Dios. Y a los 30 años comienza su ministerio de predicar el evangelio y eventualmente ser el Cordero de Dios. Ser el sacrificio verdadero, completo y una vez para siempre por nosotros los pecadores. Yo merecía ir a la cruz, pero Cristo fue en mi lugar. ¿No es eso glorioso? Nuestro Redentor, nuestro Señor. Y al tercer día resucita y después asciende a los cielos y ahora está sentado a la diestra del Padre como mi sumo sacerdote, como tu sumo sacerdote. Pero Él traspasó los cielos. ¿Quién pudo haber traspasado los cielos desde la tierra hacia los cielos? ¿Quién pudo haber traspasado los cielos desde el cielo hacia la tierra? ¿Algunos de los santos que ya partieron antes que nosotros? ¿Pudiera alguno de ellos haber traspasado los cielos para llegar aquí a la tierra y ser nuestro sustituto? No. Pecadores como nosotros, necesitados de salvación. ¿Qué hombre, qué mujer pudo haber sido digno de traspasar los cielos desde la tierra hacia la presencia de Dios y hacerlo sin pecado y con autoridad para cancelar nuestros pecados? ¿Quién? Cristo Jesús, el único. Él venció la tentación. Él fue tentado igual que tú y yo. Él sabe lo que es ser tentado. Igual que tú, Él fue tentado. En todas las áreas en las que tú eres tentado, Él fue tentado. La tentación no es pecado. Ceder a la tentación es pecado.
La tentación no es más que una invitación a pecar, pero tú puedes rechazar la invitación. Decir no, seré fiel a Dios. Y el Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, como leímos en el versículo 15. Una vez ya entre nosotros, Él fue tentado y venció la tentación, sin pecado. Cada tipo de tentación Él enfrentó con total victoria, sin pecado. El Señor en su santidad, Dios no puede aceptar pecado en su presencia. De hecho, el Señor cuando estableció los sacrificios como ilustración de la salvación, Él prohibió que la gente presentara al sacrificio a animales que estaban enfermos o que tenían algún tipo de defecto. El animal tenía que ser perfecto, por lo menos en lo que se pudiera observar. Y los creyentes más fieles, ellos criaban esos animales para el sacrificio. Algunos era para consumo, otros era para lana, otros era para ropa, pero los más fieles criaban animales específicamente para el sacrificio. Era su ofrenda de adoración a nuestro Dios. Y lo cuidaban, y lo alimentaban, y lo protegían para que esa fuera una ofrenda lo más perfecta posible para Dios. El Señor Jesucristo es perfecto, fue y es perfecto, sin pecado. Y Él está constituido a favor de los hombres delante de Dios, a favor tuyo, a favor mío. Necesitamos eso, ya vimos. La necesidad de un sumo sacerdote pone de manifiesto nuestra necesidad. Y entonces nuestra necesidad exige un sumo sacerdote capaz y eficaz. Y por eso tenemos al Señor Jesucristo. El sumo sacerdote presenta ofrendas y sacrificios ante Dios. El Señor Jesucristo se presentó a sí mismo, sacrificio perfecto ante Dios. Y finalmente dijo, consumado es, en la cruz. Y el Señor selló la obra de redención allí. El sumo sacerdote tiene que ser paciente con nosotros. Tiene que ser paciente con los ignorantes y extraviados. Tiene que ser paciente con nosotros. Y el sumo sacerdote nuestro, el Señor Jesucristo, vino para vivir como hombre y experimentar como hombre todo lo que experimentamos, pero sin pecado. Él es un digno representante nuestro. Él puede identificarse con aquellos por quien intercede, porque Él conoce nuestras debilidades. Cuando nosotros venimos delante de Él y dice, Señor, estoy siendo tentado con esto, Señor, estoy luchando con esto, Él sabe lo que eso significa. Y el sumo sacerdote tiene que ser instituido por Dios. Y Él ofreció ruegos y súplicas al Padre, dice la Escritura. Sabemos nosotros que el Señor, justamente la última noche antes de ser crucificado, Él oró al Padre. Y oró de tal manera, con tanta intensidad que Él sudaba. Y dice en la Escritura que le salían como grandes gotas de sangre. El Señor Jesús sabía exactamente a qué sufrimiento Él se iba a exponer. Si yo pudiera decirte
la próxima semana te va a pasar algo y tú vas a sufrir. Y no te doy más información que eso. ¿Qué tú puedes suponer? Wow, me van a identificar una enfermedad, voy a tener un accidente, algún ser querido se me va a morir, me van a despedir, mi negocio se va de pique. Puedo pensar un montón de cosas, pero todo es conjetura, porque no sé. Pero el Señor Jesucristo sabía exactamente todo lo que Él iba a sufrir, porque aunque Él era hombre, Él era Dios y su omnisciencia no se había extraviado. Por lo tanto, en su mente y en su corazón, Él sabía y había repasado probablemente 1,000,000 de veces las escenas y el sufrimiento que Él iba a cruzar. La traición, los latigazos, las espinas en su frente, los clavos en sus manos. Todo eso, la vergüenza pública. Él sabía exactamente a lo que se iba a exponer. El sufrimiento que tú y yo merecemos, Él eligió recibirlo Él para que no lo recibiéramos nosotros. Cuenta la historia que un rey, leí que era quizás el de Afganistán, el líder de Afganistán, que encontraron a su madre que estaba estaba actuando en contra del reino, en contra del país, traición. Y realmente se comprobó que la mamá de él era culpable. Y la sentenciaron en ese tiempo a 100 latigazos. Que eso normalmente llevaba a las personas a la muerte. Y la señora fue colocada y le dieron el primer latigazo y le dieron el segundo latigazo. Y el rey después lo detuvo. No, recogió a su madre, la llevó a su habitación, la acostó, salió y dijo, son 100 latigazos, mi madre recibió 2, yo recibiré los otros 98. Y se puso en el lugar de su madre. Él recibió el castigo que su madre merecía. Nuestro Señor Jesucristo eligió recibir el castigo que nosotros merecemos. Somos culpables de haber pecado contra Él. Pero a través de eso, el Señor le escuchó sus rogaciones y le arrancó de las garras de la muerte. Al tercer día Él resucitó. Y por eso, porque Él vive como cantábamos ahorita, nosotros tenemos salvación. Él es autor de eterna salvación para todos aquellos que creen. En tercer lugar, un sumo sacerdote capaz y eficaz solo puede tener una identidad, y ese es Jesús. De regreso al versículo 14 dice, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Jesús el Hijo de Dios, el que tiene 3 oficios. Él es rey, Él es profeta y Él es sacerdote. El Señor Jesús. Es Jesús el Hijo de Dios. Jesús, su nombre humano, perfectamente humano. Hijo de Dios, su título divino, perfectamente Dios. Conoce perfectamente la debilidad humana, las luchas, el sufrimiento y las tentaciones y tiene absoluta victoria sobre ellos. Se identifica con nosotros en el dolor. Él mismo sufrió el dolor de la muerte de seres queridos, como por ejemplo su papá, José, como también su amigo Lázaro, que nosotros vemos la descripción. Él mismo sufrió la expectativa y la agonía de su propia muerte. Él conoce perfectamente cómo la prueba del sufrimiento puede ser una tentación para el pecado de la duda y de la incredulidad. Sé que Él conoce perfectamente que
el estar expuesto a una prueba, el estar dentro de una prueba, puede ser una tentación para la duda y la incredulidad. ¿Realmente me ama el Padre como nosotros hacemos? ¿Realmente Dios se preocupa por mí? Si Dios se preocupara por mí, ¿por qué yo estoy en esta prueba? Las dudas, la incredulidad que nos arropan. Él conoce esas tentaciones. Él conoce cómo enfrentar la carencia de bienes materiales, porque no tenía ni dónde recostar su cabeza, dice la Escritura. La carencia como el hambre, la carencia de afecto. Dice Juan capítulo 7, versículo 5, que ni siquiera sus propios hermanos creían en él. Él conoce lo que es la traición, el abandono y la soledad. Él conoce por dónde tú andas, conoce tu sufrimiento. El Padre no lo absolvió de sufrimiento y dolor alguno. Por lo tanto, Él es un perfecto sumo sacerdote. Él es nuestro Señor Jesús, que traspasó los cielos. Él es nuestra profesión. Profesión que debemos retener, dice el versículo 14 del capítulo 4. Retengamos esta profesión. Profesión de que Él es nuestro Señor y Salvador. Él es el que intercede por mí delante del Padre. Porque Él es el que pagó por mis pecados. El que recibió los clavos por mí. Tomó mi lugar. Y por lo tanto, Él puede perdonar y limpiarme de todo pecado. Él fue declarado por Dios sumo sacerdote. Jesús fue sumo sacerdote instituido por el Padre para que nos represente. Por último, este sumo sacerdote nos concede libre y gloriosa entrada al Padre. Fíjense el versículo 16. Acerquémonos pues. Es un imperativo. Nos manda a acercarnos. Ahora que tenemos un sumo sacerdote, ¿usted se imagina que tenemos tal intercesor, tal persona que nos represente, que tiene absoluta autoridad? Y nosotros decir, está bien, me importa a mí. ¿No es eso locura? Imagínate la necesidad que tú tienes en tu negocio, en tu familia. Y tú sabes que hay alguien que puede resolverlo al 100%. Y esa persona te ha dicho, ven, cuando tengas cualquier necesidad, ven. Y tú sabes que está diciendo la verdad, que está siendo sincero, que si tú vas te va a resolver. Y tú estás en terrible necesidad. Tú te acuerdas de él y dices, no. ¿Tiene sentido eso? No tiene sentido alguno. Pero eso hacemos con el Señor Jesús. El pecador que todavía no se ha entregado a Cristo, sabiendo que Cristo es el Salvador, no ha venido a Él para que sea su Salvador. Decir Cristo es el Salvador, eso es una verdad teológica. Decir Cristo, tú eres mi Salvador, eso es salvación. Va más allá de la verdad teológica. Y es lo que nosotros necesitamos. Acerquémonos, no hay excusa. La puerta está abierta, el Padre está atento, el Señor Jesús está a su lado como el intercesor. La voluntad de Dios está dispuesta, el Omnipotente está listo. Acerquémonos pues. Y dice confiadamente. Esto significa con un atrevimiento santo, con ímpetu reverente, sabiendo que tenemos certeza porque al mismo tiempo estamos nosotros ante Dios. Sí, es con atrevimiento y con ímpetu, pero reverente y santo, porque es delante de Dios que estamos.
Y dice, acerquémonos confiadamente al trono. Este trono donde hay absoluta autoridad y poder. Toda la autoridad y todo poder que necesitamos. El Omnipotente escucha y dispone. Un trono que es de gracia. Y dice hallar gracia. Esta palabra hallar es interesante. Es descubrir por completo la gracia de Dios. Es hacerla disponible y accesible. Es poner al descubierto para ser alcanzada fácilmente. En su trono Dios pone en evidencia el alcance de su generosidad para con sus hijos. Sin límites, disponible en el nombre del Señor Jesús. La más importante de las gracias es la salvación de nuestra alma y Él es el autor de eterna salvación. ¿Ya has sido tú salvo? Porque si Jesucristo es el Salvador, es porque cada uno de nosotros necesita un Salvador. ¿Ya te salvó? ¿Ya te perdonó de tus pecados? Es Él tu Señor y Salvador. Acerquémonos pues a este trono donde está nuestro sumo sacerdote. No es un trono de juicio, es un trono de misericordia y gracia. No es un trono de derrota, sino uno de conquista, porque allí obtenemos oportuno socorro. Así, mis hermanos, nuestro sumo sacerdote, pues, no es un sumo sacerdote fantoche. Cuando los romanos tomaron el control de Israel, como les decía ahorita, comenzaron ellos mismos a quitar y a poner los sumos sacerdotes como a ellos les apetecía. Porque el sumo sacerdote era una figura importante, era el presidente del Sanedrín. Pero nuestro sumo sacerdote no fue puesto por políticos terrenales. Nuestro sumo sacerdote no es ningún penco. Él es el Señor Jesucristo. Él es el Señor de Israel y del mundo y del universo. El principado es sobre su hombro. Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el príncipe de paz. Él es Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el alfa y el omega, el principio y fin. Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Por tanto, tenemos una fe que profesar ante todos. Una fe para declarar hacia el mundo. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es mi sumo sacerdote, el que se coloca ante el Padre en mi favor. Las marcas de los clavos en sus manos y pies, las marcas de los espinos en su cabeza, las marcas del cruel látigo que rasgó sus espaldas, permanecen desnudas delante del Padre como testigos eternos que Él es el único y digno Cordero de Dios y el efectivo sumo sacerdote. Él es nuestra profesión de fe. Soy pecador, culpable, que necesito un Redentor que será quien se interesa por mí. Esta profesión de fe, que Él es mi Redentor, mi sumo sacerdote, es digna y necesaria retener, guardar, atesorar. Pero también esta profesión de fe es necesaria hacerla pública para que otros también crean y sean salvos. Oremos. Padre, gracias en Cristo Jesús por tu bondad para con nosotros, en darnos un glorioso sumo sacerdote en tu Hijo Jesús. Puede ser que esta mañana aquí en el salón haya personas que todavía no se hayan entregado a ti, no se hayan arrepentido de sus pecados, para recibirte a ti como Señor y Salvador de sus almas y de su vida. Y así, Señor, tú te dispones a ser su sumo sacerdote. Quizás esta mañana, Señor, quieras mover a alguien
a entregarse a ti por completo, una vez y para siempre. Gracias por tu palabra. Agradecemos lo que estás haciendo en nosotros y entre nosotros. Padre, haz la obra que nadie puede hacer excepto tú. Si estás aquí esta mañana y quisieras arrepentirte de tus pecados y entregarte al Señor Jesús, queremos orar por ti y queremos orar contigo. Yo quisiera orar contigo, primero por ti, y después quisiéramos orar contigo también. Si deseas arrepentirte de tus pecados y entregarte al Señor Jesús, si levantas tu mano y yo puedo orar por ti, hay alguien. Los hermanos están orando. Yo solamente quiero interceder por ti delante del Padre. Hay alguien, si tienes el deseo de arrepentirte de tus pecados y entregarte a Cristo. Alguien, si levantas tu mano y yo oraré por ti. Veo una mano allá arriba, sí, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Alguien más. Sí, veo su mano. Dios le bendiga. Yo voy a orar por usted. Quizás alguien más. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona? Señor, tú ves las manos, pero más que eso, ves más de lo que nosotros podemos ver. Tú ves corazones. Mira estas personas que levantaron en la mano. Tienen el deseo de arrepentirse de sus pecados y entregarse a ti, Señor. Recibirte como Salvador, como Señor, como sumo sacerdote. Hemos presentado la verdad. Pedimos que tu Santo Espíritu les ayude a comprender esta verdad. Y la decisión que están a punto de tomar, que sea una decisión permanente, fiel, para gloria de tu nombre. Las personas, mientras todos siguen orando, por favor, las personas que levantaron su mano y cualquier otro que esté presente aún no haya levantado la mano, queremos pedirte que si realmente quieres entregarte al Señor, ora ahí en tu corazón. Ahí en tu corazón, con el Señor, tú y el Señor. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Yo he pecado contra ti. Recuerda algún pecado que hayas cometido, no sé, ira, robo, adulterio, fornicación, pleitos, envidias, murmuración, engaños. Yo no sé tus pecados. Señor, todo esto lo presento delante de ti, te pido perdón. Dile eso al Señor, Señor, perdóname. Señor Jesucristo, gracias porque tú te presentaste ante Dios, tomando mi lugar en la cruz. Gracias, Señor Jesús. En este momento te recibo como mi Señor y Salvador. En este momento te seguiré el resto de mi vida. Si ese es tu deseo, pues Dios honrará tu deseo. Y si deseas ahora después del culto, cuando terminemos todo, alguien estará disponible para orar contigo, yo mismo también si deseas. Señor, gracias porque tú intercedes por nosotros, Señor Jesús. Gracias, Padre, por oír la oración del Señor Jesús, de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Gracias por tu palabra. Amén. Señor les siga bendiciendo.